Vamos a ver algunos ejemplos de cómo ubicar puntos en el plano cartesiano. Para poder ubicar puntos en el plano cartesiano necesitamos conocer la referencia de esta ubicación de este punto. Las referencias son los componentes, que son las abscisas y las ordenadas. Recordemos que el primer elemento, el de las abscisas, se puede ubicar en el eje horizontal, en el eje X. Entonces, tenemos que saber que este punto va a estar ubicado en el eje X sobre el número 3, sobre ese valor, sobre el 3. Y que el segundo componente, el que se ubica en el eje Y, está a un costado del 10. Entonces, debería estar a ese nivel. Eso quiere decir que este punto va a estar sobre el 3, pero a un costado del 10. Ahí entonces debe estar ubicado ese punto. Veamos otro ejemplo. Punto B. Recuerden que el nombre del punto se escribe con mayúscula. El primer componente corresponde a las abscisas, el otro corresponde a la ordenada, lo cual quiere dar a entender que el primer componente tiene que ver con el eje X y el segundo con el eje Y. Así que los buscamos. Buscamos entonces FB 2, menos 4. El primer componente que corresponde a X se ubica sobre el 2. Sobre el 2. Entonces entendemos que este punto puede estar en cualquier lugar sobre o bajo el 2. Pero atento que la coordenada, la siguiente referencia, la siguiente que necesitamos es menos 4. Así que este punto debe estar a un costado del menos 4, bajo el 2. Entonces ahí tenemos la ubicación del punto B. Otro ejemplo. Este puede causar un poquito de problema si es que no sabemos el orden de los componentes. El primer componente corresponde al eje X, el segundo corresponde al eje Y. Esto es así permanentemente. Entonces vamos a buscar en el eje horizontal el valor 0, y ese valor 0 está ubicado al medio del plano cartesiano, en el centro, en el origen. Ahora, el siguiente componente, que es 5, obliga que este punto esté al nivel del 5 vertical, es decir, debemos subir hasta el 5 manteniéndonos sobre el 0. Otro ejemplo más. El punto menos 2,2. El primer componente es menos 2, así que buscamos en el eje horizontal al menos 2. Y luego el siguiente componente, que es menos 2, nos hace bajar obligatoriamente hasta el menos 2. Así que nos quedamos en ese sector. Menos 2, menos 2, entonces al nivel del menos 2, bajando hasta el menos 2. Ahí estaría entonces el punto D. Otro ejemplo para que les quede lo más claro posible. El punto E, 9,0. Eso quiere decir que en el eje X vamos a buscar el 9 y vamos a subir o bajar hasta el valor que nos diga el siguiente componente, que corresponde al eje Y, que ese es 0. Entonces quiere decir que no subimos, tampoco bajamos, nos quedamos en ese mismo valor, en el 0. Entonces ese es el punto E. Vamos con el punto F. Punto F, 0,-9. Buscamos entonces en el eje X, buscamos el valor del 0. Eso quiere decir que estamos al medio, en el centro. Y el siguiente componente, que es menos 9, nos obliga a tener que desplazarnos verticalmente. Recordemos que el segundo componente tiene que ver con el eje Y, el vertical.
tendremos que bajar entonces hasta el menos 9. Y ahí quedaría ubicado el punto F. Y el último es G, 0,0. Este es un regalo. 0,0, horizontalmente, eje X horizontal, nos movemos hasta el 0. Y luego, siguiente componente, el segundo componente, 0. En el vertical, 0 también. Quiere decir que no subimos, no bajamos, nos quedamos en el mismo lugar, es decir, el punto origen, el 0,0. Bueno, espero que les haya servido y puedan completar el ítem relativo a ubicación de puntos en el plano cartesiano correctamente. Nos vemos.